Es verdad que el otro día yo decía, se cambia la hora, el sábado se cambia de estación, y Rafa me decía, pero es que no te enteras, estás en el mundo porque tiene que haber de todo, porque de estación, no sé, evidentemente no se cambia. Digo, bueno, si para mí cambia la estación, ¿no? Si uno de repente se siente primavera, ¿qué pasa? No, pero no cambia. Digo que con tanto cambio, eso sí, de temperatura, pues resfriados, que me decía ahora, hoy tienes la voz tomada, después de un virus de estómago, llegó la gripe y ahora se me ha bajado el pecho, pero enseguida me ha detectado y me dice, no, lo tienes de garganta. Y claro, con todo esto, si a ustedes les pasa lo mismo, pues a lo mejor la automedicación va que vuela. Hoy vamos a hablar de eso. Un aplauso para el doctor Fernando Navarro. Muy bien, muchas gracias. Bien, efectivamente, llega una época que la gente se resfría, que hay mucha automedicación y bueno, y los oyentes nos piden que hablemos de eso, porque justamente vamos a hablar de esto y vamos a hablar también de tener un pequeño botiquín en casa. El primer riesgo de la automedicación es, por ejemplo, la gente llega al médico, muchas veces incluso, doctor, deme un antibiótico que estoy resfriada o resfriado. Entonces eso ya es un contrasentido. Y entonces usted le dice, ¿yo qué soy? ¿Su secretario o su médico? Exacto, sí, eso pasa. ¿No? Pero bueno, claro, la gente con buena intención piensa que al estar resfriado pues necesita un antibiótico, pues no es así. O también te dicen, dele al niño antibiótico que tiene fiebre. Por ejemplo, es otra frase que del antibiótico preciso. O he ido a un médico que no le han dado antibiótico, así que venga usted a ver si le da antibiótico porque el otro no le da antibiótico. Esas son cosas que se repiten en la consulta, o sea, no es que lo diga yo. Entonces le vamos a mentalizar. Por ejemplo, todos los resfriados, todos están producidos por virus. Ningún antibiótico ataca a los virus. O sea, ninguno, con lo cual ningún antibiótico vamos a mejorar con el resfriado. Eso tiene que quedar claro. Dice, hombre, pues mi tío tuvo un resfriado y luego terminó en la UBI. Vamos a ver, tuvo un resfriado que se complicó luego con una infección bacteriana y cogió una neumonía. Y entonces sí, entonces es el caso. Si fuera que los antibióticos vencen los virus, bueno, pues entonces el COVID lo hubiéramos vencido ya. Le hubiéramos dado un antibiótico y punto. Le hubiéramos dado a la gripe, le hubiéramos dado un antibiótico y punto. También, la gripe tampoco funcionan los antibióticos. Entonces, los antibióticos son para las infecciones por bacterias. No son por bacterias, entonces el antibiótico sí que es eficaz. Y depende qué bacteria. Con lo cual, el médico también se encuentra en una disyuntiva de qué antibiótico dar y cuál es el más oportuno. Por ejemplo, yo cuando terminé la carrera dábamos mucho la amoxicilina o la ampicilina. Me suena. ¿Y todavía se da? Muchísimo. Ahora sí se da. Pero hemos estado muchísimos años que no se daba. Ah. Porque había muchísima resistencia. Y entonces los médicos paramos durante muchos años de dar amoxicilina. Igual que no damos, ahora se vuelve a dar sulfamida. Porque también estuvimos muchos años que no se les daba, cuando en el año 82, 85, a los niños se les daba mucho pues el Septrin. No sé si os suena, Septrin pediátrico, sulfamida, pero hoy en día no se da. Entonces tenemos que saber primero qué tipo de infección hay para elegir el antibiótico. Hay antibióticos que van contra los gérmenes que se llaman gram positivos y hay otros antibióticos que van contra los gérmenes gram negativos. ¿Eso qué significa? ¿Esa clasificación qué significa? Bueno, pues significa que una tinción, esos son los de laboratorio, ¿no? Una tinción de gram, se llama una tinción gram, un colorante, pues cuando lo ponen en las placas de Petri, que son unas placas que llevan ahí como una mermelada, para que los entendamos, ahí van creciendo los hongos, y entonces, pues, o las bacterias, que quedan como un crecimiento cuando se hace la comida mala, ¿no? Echan el antibiótico, ¡yum!, y eso desaparece. Pues gram positivos o gram negativos. Claro, lo ideal sería que tuviéramos para cada infección una muestra, y eso sí se hace a nivel hospitalario muchas veces. Pero no cada paciente que acude con un resfriado, no. De hecho, prácticamente así ninguno. todo, en la consulta, por ejemplo, en la nuestra, muchas veces cuando llegan con alguna cosa que sospechamos que es algo más que un resfriado, hacemos con una turunda, igual que se hacía con el COVID, lo vemos en la garganta y vemos si es un estreptococo. Si es un estreptococo, pues entonces sí que hay que dar un antibiótico. Entonces, en ese caso, sí que damos un antibiótico a ese niño o a esa persona. Tenemos esa seguridad. Pero vamos, que el resfriado se tiene que pasar. El resfriado se tiene que pasar y se puede calmar con algunas cosas. Ha habido algunos medicamentos, incluso en algunos países gastan algún antivírico, no antimicrobiano. Igual que el COVID se vencía o se ayudaba con algún antivírico. O sea, hay ya medicación que no se da siempre, pero se puede dar. Pero el resfriado en sí, en principio, es benigno
y no hay que tomar ningún antibiótico. Hombre, es que tengo fiebre, tengo la nariz cargada, tengo es muy tos, molesto, tengo muy molesto. sí. Luego no puedes respirar. ¿Qué síntoma, por ejemplo, podemos notar que ese resfriado sea complicado? Pues, por ejemplo, si hay una expectoración que ya sale del pulmón, que ves que sale la mucosidad espesa y encima de color verdoso, pues eso significa que hay una sobreinfección bacteriana. Entonces, ahí en ese caso sí que es útil dar el antibiótico. En otros casos, por ejemplo, que hay una faringitis o una amigdalitis, la persona tiene la amigdalitis con pus, que no hay que confundirlo con que haya cosas blancas en la amígdala, porque a veces en la amígdala sí, parece placas como, de pus, ¿no? Como un cáseum, pero no son siempre placas de pus, hay que saberlas ver. Nosotros vemos blanco y decimos, placas Sí, de pus. No, porque hay amígdalas que tienen como orificio, y ahí se produce, los restos de comida, se produce un cáseum, maloliente, a veces si sale el granito de blanco, pero eso no es que tenga una placa. Pero claro, cuando la garganta está inflamada, cuando los ganglios del cuello están inflamados, eso significa que hay una infección que normalmente suele ser por estreptococo, con lo cual es de elección. Y muchas veces incluso hay amigdalitis que son muy severas que requieren incluso pues la penicilina inyectada, ¿no? Igual que igual que se inyecta la penicilina en algunas enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual como la sífilis. La sífilis cada vez estamos utilizándola más, porque cada vez, por desgracia... Que además cada vez hay más ahora. Hay más sífilis, a pesar de todas las campañas, la gente no se cuida y se contagian, y siempre hay contagios de sífilis. Y últimamente incluso estamos viendo también algún SIDA nuevo, que eso es vírico, ¿eh? Es decir, no es... Entonces, ¿qué pasa si me tomo antibiótico? Porque la gente dice, bueno, bien, el médico dice esto, pero yo me tomo antibiótico. Pero yo soy más listo. Claro, primera que no se lo dan en la farmacia. Segunda... Pero si en la farmacia no te dan ya ni ibuprofeno, no te dan nada. Bueno, si es de 400 sí, si es de 600 no. El otro día en una me dijo que de 400 tampoco me daba. Me fui a otra farmacia y me lo dio de 600. No, bueno, pero no, de 400 se lo tiene que dar. Bien, entonces vamos a ver cuál es el riesgo. Y es que si nos tomamos antibiótico por una cosa banal, por nuestra cuenta, sin un control, resulta que el día que tenemos una neumonía, no respondemos a ese antibiótico. Y entonces tenemos que coger antibióticos, digamos, del grupo de los que ofrecen para las bacterias para los antibióticos que son resistentes. O sea, bacterias que son resistentes a los antibióticos. Y entonces nos encontramos en la UBI con un gotero y con unos antibióticos muy fuertes porque nuestro organismo se ha acostumbrado a ese antibiótico y entonces las bacterias que teníamos, pues son resistentes contra ese antibiótico. Entonces, pero antibióticos que hacían, como te decía, como la amoxicilina, que hacía mucho efecto, luego tuvimos que poner el ácido clavulánico, que es amoxicilina con ácido clavulánico, que hay varias marcas comerciales, por ejemplo, más conocida la Aumentine, por decir una, hay muchas porque están genérico, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Y aún muchas veces, cuando la cosa es más grave, hay que asociar antibióticos, que es importante. Le quiero hacer una pregunta muy concreta a la automedicación, que la hacemos todos con el paracetamol y el ibuprofeno, que además hay mucha gente que dice, no, eso lo combinas, paracetamol y luego ibuprofeno, te tomas uno y luego otro y ya todo se cura. Bueno, no tiene nada que ver que combinemos o no. Cada 4 horas. El ibuprofeno es más antiinflamatorio que el paracetamol. ¿Qué problemas hay? El ibuprofeno en muchos casos no se puede dar. Por ejemplo, personas que tengan la tensión alta no pueden tomar ibuprofeno porque los AINES suben la tensión. Personas que tengan insuficiencia renal no deben de tomar ibuprofeno o AINES, por así decirlo, porque se carga el riñón. Entonces, si el riñón iba al 50% y lo cargamos con ibuprofeno, lo dejamos a cero y tiene que ir a diálisis. Imagínense si nos tomamos ibuprofeno con cerveza, por ejemplo, el riñón ya explota. Claro, eso tampoco es bueno porque se eliminan por el mismo citocromo. Y el paracetamol, que lo hemos comentado en este programa, el paracetamol que parece inocuo, resulta que, bueno, que si te pasas de una cantidad de 4 gramos, pues puede empezar a ser tóxico. Pero claro, sí, pero pero eso es una barbaridad. La gente compra, ten en cuenta, por eso el paracetamol de 1 gramo requiere receta. Porque claro, es muy fácil que te duele la cabeza por la mañana, te tomes uno, a mediodía te tomes otro, por la tarde otro y por la noche sí, otro. usted puede tomarse cada 6 horas, pero claro, cada entonces 6 horas no 4. es de 1 gramo. Claro. 4 es una dosis muy tóxica para el hígado. Encima, si esa persona era un bebedor o era una persona que ya tenía el hígado tocado. Y si 5 o 6, pues puede ser que sea mortal. Y si es un niño, pues con menos, en fin. Y no te digo, y si es tu gato, con 1 se muere. Es decir, porque es mortal para los gatos, por ejemplo. Entonces, que es interesante saberlo, saber esas cosas, sí, como un medicamento que creemos inofensivo, resulta pues que no es inofensivo. Sí, y para los perros tampoco es bueno, ¿no? La gente que tiene animales que normalmente sabe estas cosas, pero a veces no,
Y dice, pues mira, le daré medio paracetamol. No, deben de Y se consultarlo lo al cargan. veterinario. Deben de Qué consultarlo al barbaridad. veterinario porque no todo, no se puede dar cualquier cosa. O sea, la mayoría de medicamentos, digamos, son compatibles, humanos y animales. De hecho, se ha experimentado con los animales con los humanos, pero otros no. Hay otros que no. O sea, Y sobre todo las dosis, ¿no? sí, pero la dosis la puedes calcular por peso, ¿no? Porque estaba hablando Marina del ibuprofeno y el paracetamol, pues eso, por ejemplo, para niños, pues ya vienen con gotitas y según el peso del niño o del recién nacido se puede dar. Que son medicamentos que se pueden dar, pero y son de venta libre. Son de venta libre a dosis pequeñas. Le voy a hacer otra pregunta. Las personas que tienen una farmacia en su casa, o sea, la gente mayor sobre todo, que no sé por qué, a qué responde, no sé si es que se lo regalan o qué, la gente mayor que tiene, abres un armario y tiene pues una tonelada, un palé de paracetamol, Pues por yo ejemplo. te lo explicaré. Es porque realmente, y más en la seguridad social, el médico muchas veces no puede controlar. Hay otros países que, por ejemplo, te dicen, oye, tómese usted esta pastilla una cada 6 horas, a ver, lo va a tomar 4 días, lo sacan del bote y le dan eso. 15 Pero aquí no, 12. aquí te dan la caja. Normalmente las casas comerciales, que son muy listas, pues cogen cajas de 28 y normalmente si el antibiótico es para 5 días, pues te ha sobrado media caja. Entonces, claro, eso se va acumulando. Y si encima no lo han quitado de la prescripción, pues cuando vuelve a ir por recetar le vuelve a salir. Entonces se va acumulando una serie de medicamentos que en principio pues tienen que estar alejados de los niños, alejados de los animales y además, ¿para qué los quieren? Si no se lo receta un médico, no lo deben de tomar. Porque es importante, además se pueden envenenar. Entonces que no es. Y luego pueden caducar. Ya dije un día que la mayoría de fármacos, por ejemplo los antibióticos, cuando caducan no suele pasar nada, excepto con las tetraciclinas. La tetraciclina, que es un grupo de antibióticos, y entonces esos sí que pueden, cuando caducan, ser tóxicos para la persona. O sea, no es que no hagan efecto, sino que son nocivos. Tóxicos. Claro, que ese es el Entonces, peligro. No, en la mayoría no, pero en las tetraciclinas, por ejemplo, pues sí, entonces no se deben de guardar. ¿Qué pasa si nos tomáramos ahora, por ejemplo, un Frenadol que ha caducado en el 2022? Bueno, el frenador no lleva ningún antibiótico, normalmente no pasaría nada. O menos mal. Lo único que Me da una notaríamos, alegría. lo único que en estos, como pasa con la aspirina o con estos sobres, lo que no podemos notar es que se ha cogido el sobre humedad, está como apelmazado, ¿no? Pero nada. O ha cambiado de color, no se disuelve igual y a lo mejor seguramente te va a hacer menos efecto. Pero no, en principio no va a pasar nada. Pero bueno, yo no recomiendo que se tomen medicamentos caducados por el riesgo que puede tener para las personas. Eso forma parte de otra cosa que queríamos nombrar hoy, porque tampoco tenemos mucho tiempo, y eran los botiquines, ¿no? En casa la gente dice, bueno, ¿y entonces qué tengo yo en casa? Uy, a mí me Porque, encanta, claro, a mí los botiquines me encantan. claro, Tengo varios. Tengo que tener el botiquín en casa. Bueno, botiquín en casa, ¿qué cosas podemos tener? Pues tenemos que tener unas vendas, podemos tener unas gasas estériles que nos las venden en la farmacia, pues nos hacemos una herida, no coger cualquier pañuelo, sino una gasa estéril. Tengo. Voy apuntando lo que me falta. Podemos tener agua oxigenada, podemos tener alcohol, aunque el alcohol nunca se utiliza para desinfectar la piel, nunca se pone encima de una herida. O sea, Uy, ¿cómo que no? Nos nunca. hace un corte a chorro ahí, que se desinfecte. ¿Cómo que no? No. Me acaba Eso de siempre se ha hundir hecho. después de La vida. 40 y pico años. Claro. Nunca vas a ningún sitio que se eche alcohol. Pero en una herida. para que no ¿Cómo se que no se ha infecte. hecho? Si eso Nunca. se ha hecho siempre, doctor. No, se desinfecta la piel, pero nunca se pone alcohol sobre una herida. Nunca. Vaya. Pues, ¿Qué tenemos que Toda poner? la humanidad lo hemos hecho. Agua destilada, que tiene que haber en el botiquín, un frasquito de agua Eso destilada. es Porque agua nadie oxigenada. tiene agua Pues, destilada y tiene tiene agua alcohol. destilada, alcohol ahí. o agua oxigenada. Luego soplas y ya no pica. Y lavarte con agua y jabón. Pero bueno, estamos hablando del botiquín. Entonces el alcohol no es fundamental. El alcohol para desinfectarse las manos. O sea, si yo voy a poner una inyección, pues se desinfecta las manos, se limpia la zona donde se va a poner la inyección. Pero ¿y en el uso doméstico el alcohol? No se utiliza. No se utiliza. Vaya, pues. Ni el uso doméstico ni farmacéutico. Quiero decir, nosotros Sí, ¿no? lo gastamos cuando hay que poner una inyección Sí, se o que hay que entiende. desinfectar una piel, sí se limpia con alcohol, evidentemente. Como cuando tú vas a pegar una pegatina, primero lo desinfectas limpias la claro. superficie con alcohol y luego pones la pegatina. Por lo mismo, acuérdate de eso. Sirve O simplemente sea, para las limpiar. heridas y los cortes Nada, no. además duele, escuece mucho. Bueno, ya. Sopla. Pero eso es lo que decían las Sí, abuelas, claro, como todo lo que cura. cou, No, claro. lo que cou cura. El suelo fisiológico. Eso no, ¿no? Suelo fisiológico suficiente. O sea, suelo fisiológico, agua oxigenada. Vale. Podemos tener un desinfectante que sí que podemos en las heridas. Betadine. Como el betadine o la clorexidina, que hay que viene también en sprays transparentes. Cristalmina, ¿no? que eso tengo yo. Cristalmina. Tengo botes estos, me encantan, de medio litro. Son estos que hay A todo. transparentes, eso se puede poner. Mira. ¿Qué más cosas podemos tener? Unas tiritas para
Incluso hay unos Steri-Strip que no son útiles. Si la herida es un poquito más grande, pues puedes poner esas pegatinas, ¿no? Como unos hilitos, puede ir bastante bien. Yo me he desmayado antes de poner los hilos esos, si es tan grande. Hay que tener serenidad cuando pasa un accidente. Bueno. Luego, utilizar algún analgésico, y ahí sí que podemos tener, pues bien, paracetamol o ibuprofeno o incluso una aspirina, o sea que cualquier analgésico de estos, yo no recomiendo, hay gente que pone pues el Nolotil también y tal, pero bueno, no es preciso. Yo teniendo un par de analgésicos es suficiente. Le digo lo que tengo yo. Perdón, antiácido, que no se me pase, antiácido, por ejemplo, pues puede ser o bien bicarbonato o bien cualquier antiácido como el Almas, cualquier antiácido de esto. No es preciso que sea omeprazol, sino un antiácido de momento. Te has sentado algo mal en una comida y te lo tomas. Y poco más, y poco más. Ya yo no pondría en una casa prácticamente, bueno, alguna crema de cortisona por si te ha picado algo, si tienes una herida, no sé, algo que te escuece, una irritación, una crema con cortisona y nada más. Tengo también siempre un sobre de suero. Bueno, suero te he dicho para las heridas. Que el otro día me sirvió, lo que pasa que oral. no... Tú te refieres suero al oral. Suero oral. Si pues no si lo pasa dicho, lo del otro día que me pasó. Una gastroenteritis, el suero oral no lo he nombrado porque como lo podemos improvisar y es barato, es verdad, pues es verdad, con el bicarbonato, pones en 1 litro, pones una cucharada de bicarbonato, pones una cucharada de azúcar, pones un poquito de sal y pones un poquito de limón para que aquello sepa bien y ya tenemos el suero oral y no nos hemos gastado dinero en la farmacia. Luego fui a la doctora y me dijo, toma un poco de suero y agua con azúcar. Mucho, hay que tomar mucho, poco nada, mucho. Uy, yo no podía tomar nada. Y agua con azúcar que me dijo usted, y menos mal que me lo dijo, si no, no me tomo nada. ¿Y por qué te dije agua con azúcar? ¿Por qué? Porque cuando hay una gastroenteritis y no tomas azúcar, no tomas hidratos de carbono, se produce, acordaros de los niños, tú que tienes una niña, tiene acetona. Y cuando tiene acetona, los cuerpos cetónicos que huele, te echan al aliento, que yo le he dicho a los pacientes cuando llego a la casa, por ejemplo, si tienen, tírame el aliento. Y huele el aliento. Sí, pero nosotros los médicos tenemos, tírame el aliento. Es así. No le dices dame un beso, sino tírame el aliento. Le tira el aliento y huele a manzanas. Eso es acetona, un olor muy fuerte a manzana de esas que hay tiernas. En ese caso es porque está produciendo, digamos, una vía anaerobia de destrucción, digamos, de tejidos para crear energía. Sobre el ciclo. Y eso hay que ingerir azúcar para que eso no se produzca. Porque si se producen cuerpos cetónicos, te quita la gana. ¿Y qué pasa? Que vomitas. No solo eso, sino que vomitas. Y no para de vomitar. No para hasta que no rompemos ese círculo. Porque la acetona hace vomitar a la persona. Y entonces empeora. Entonces tenemos que cortarlo. En el hospital, ¿qué te hacen? Te ponen un gotero con glucosa. A mí me pusieron una banderilla, Me pusieron. Bueno, te pusieron una banderilla que te dieron algo para no vomitar. Pero eso ya es, digamos, es un tratamiento, otro tipo de tratamiento. Es decir, si das inyectas un Primperan, una metoclopramida, eso es para no... Pero sin tomar nada, estamos hablando en casa. En casa es el suero. Y el suero te puede aliviar con una buena dieta. Cuando hay una gastroenteritis no hay que tomar medicamentos, no hay que comer casi nada, no hay que tomar leche, podemos tomar calditos. ¿Por qué calditos? Pues van salados, te vas hidratando, calditos. Puré de patata, que bien me sentó. Puré de patata, ¿por qué? Por hidratos de carbono, para que no se produzcan los cuerpos cetónicos. Eso es interesante. O sea, que en un botiquín en casa tenemos que tener para curar las heridas, para si hay una emergencia de acidez o gastroenteritis, el suero, y poco más, y limpiarlas y nada más. Y los medicamentos pues tienen que estar a buen recaudo y tenerlos justos, porque además la gente que los acumula, sobre todo la gente mayor, luego se lían, porque encima ya tenemos el lío que los genéricos, el mismo medicamento, lo mismo, tienen distintas cajas de distinto color y las cajas coinciden a lo mejor con el otro antibiótico, es muy fácil que luego que confundan, que cojan una caja con otra caja y entonces en vez de tomarse la medicación para el corazón se tomen un antibiótico. Uy, me tomo esto, o se tomen un sedante. El otro día una señora se confundió y dice, me he tomado una aspirina de esa de 100 que me ha recetado usted y casi me he dormido. Entonces se había tomado una que es casi igual, se había tomado un sedante que tenía en casa. Así como no se tomó 2 aspirinas de esas. Claro, si no, menos mal. Dijo, no se me va el dolor, otra. No, pero claro, es que hay accidentes que no llegan a nada, pero son graves. Si se hubiera caído por el sedante que se tomó por confundirlo con una cosa que tenía en casa.
En el botiquín famoso, no el botiquín. Pues no hay que hacer eso, pero sí que es verdad que tienen, sobre todo la gente mayor, tiene costumbre de hacer eso. Yo no sé si es porque ha pasado una guerra o qué, que dice yo, que me pille como medicamento. Hombre, los medicamentos son caros. Quiero decir, aquí en España son bastante baratos, pero realmente la medicación es cara. Y mucha gente, pues bueno, pues cobra su pensión y aparte de eso, pues dice, bueno, pues como tengo esto gratis, pues lo saco y lo tengo aquí. Pero eso es un error. Es un error porque te estás metiendo, o sea, no sé, es como si quisiéramos acumular en casa pues insecticida para los árboles. Pues si no lo voy a gastar, ¿para qué quiero yo botes de insecticida para los árboles? No tiene sentido. Entonces, vamos a tener lo que nos ha recetado el médico y las cosas que podemos tomar, que ya las hemos dicho, que las hay, que incluso el farmacéutico también puede aconsejar, por supuesto. Mire, esto se lo puede tomar porque se lo puedo vender y no hay ningún problema. Y eso es importante. Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. ¿Algún consejo final? Nada, bueno, pues que disfrutemos también de estas lluvias y si hace fresquito que nos abriguemos, pero bueno, aún tendremos calor, ¿eh? Pero ya empieza el frío, ¿eh? No, pero menudo frío hacía anoche, saqué de Doña. El día de Todos Santos, todos los años. ¡Qué frío! Todos los años, Marina, hace calor el día de Todos los Santos y este año era calor. Es verdad, también. El día 1. Siempre hace calor. Es verdad que es esta semana. Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. A vosotros. Gracias. Clininad es tu clínica en Valencia. En Clininad trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininad es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininad es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 Bajo. Clininad.